Hola de nuevo, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en esta primera tarde de las jornadas Post-Mid-Year 2021 de la SEF bajo el patrocinio de Ángel. En esta segunda sesión, como ya veis, estoy acompañada por dos compañeros que van a resumir todo lo que se ha visionado, comentado, discutido en el Mid-Year que se desarrolló, como comentamos antes, en diciembre del año pasado en referencia a gestión en farmacia hospitalaria. Estoy aquí con Ismael y con Raúl. Los dos van a tener 20 minutos de nuevo para revisar sus sesiones. Empezaremos con Ismael Escobar. Hola Ismael, muchas gracias. Ismael está en el servicio de farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, con lo cual tus 20 minutos para revisar y luego comentaremos al final, también haremos lo mismo que la sesión previa. ¿De acuerdo? Gracias, Ismael. Pues muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la SEF, a Amger, que ha patrocinado estas jornadas Post-Mid-Year, a Dolors Sors como coordinadora, a todos mis compañeros, en especial a Raúl, con el que he tenido la fortuna y el honor de colaborar en este bloque de gestión de farmacia hospitalaria del Mid-Year del 2021. Básicamente voy a centrar un poco mis 20 minutos en presentar lo que me ha parecido más relevante y me centraré sobre todo, que ocupará la mayor parte de mi exposición, en el Pharmacy Forecast 2022. ¿Qué es esto? Para los que no lo conozcan. Aquí está la presentación con toda la plana mayor del American Health System Pharmacy, que son los que lo presentaron, y que se basa en este proyecto. Es un proyecto institucional de la American Society of Health System Pharmacy desde el año 2014, que tiene una idea. Forecast es un término que tiene que ver con prever, pronosticar, anticiparse a el futuro, ¿vale? Inicialmente lo hacían con evaluaciones cada 2 o 3 años y desde 2017 la evaluación es anual. Y el contenido completo de cada Pharmacy Forecast se publica en la revista de la Sociedad Científica, en el American Journal of Health System Pharmacy, que todos conocéis. Concretamente, aquí tenéis en el número de enero del 2022, justo inmediatamente al mes siguiente de terminar el congreso, el Mid-Year, pues ahí está, en acceso libre, lo tenéis, un documento que no es muy largo, que se lee con facilidad, que tiene al final unos cuadros de conclusiones interesantes y que yo os animo a que lo leáis porque, como veis, fijaros el título, Strategic Planning Guidance for Pharmacy Departments, es decir, da una idea un poco de lo que puede prever esta sociedad científica tan potente que puede caminar el futuro de los farmacéuticos clínicos y farmacéuticos asistenciales y que de alguna manera pues también es el nuestro. La metodología del Pharmacy Forecast hay un comité coordinador y luego hay un total de 387 panelistas, lo que llaman los Forecast Panelists, que son líderes de las diferentes secciones de la sociedad americana, que son expertos en farmacia asistencial y en analizar las tendencias de su campo de especialización. Podría ser algo así como los coordinadores de nuestros grupos de trabajo, si intentamos asimilarlo a nuestra sociedad científica. Pero fijaros allí, el número es importante, 387. Se les envía un cuestionario diseñado por ese grupo coordinador para que valoren la mayor o menor probabilidad de que ocurran determinadas situaciones en un escenario hacia los próximos 5 años, en el horizonte del 2026, que es cuando lo han hecho, o hacia donde se han dirigido cuando lo han hecho pues, a lo largo del 2021. Han tenido una tasa de respuesta del 80,4%, es decir, estos líderes realmente en un 80% pues, han contestado el cuestionario. Básicamente para que veáis cómo son las cuestiones, fijaros ahí he elegido una, ¿no? A los que se les pregunta, por ejemplo, fijaros la pregunta, ¿crees que los farmacéuticos de los sistemas de salud estarán implicados en el próximo horizonte del 2026 en el desarrollo de terapias complejas, como por ejemplo terapias génicas, CAR-T u otras específicas? Y tienen que decantarse hacia pues muy poco probable, algo probable, o sea, muy improbable, algo improbable, algo probable o muy probable. Fijaros que en esta cuestión, pues los líderes, en torno a un 77%, si cogemos las barras de color azul intermedio y azul oscuro, pues se decantan a que los farmacéuticos de los sistemas de salud estarán implicados muy probablemente en estas terapias o bastante probablemente. Esto es para que veáis un poquito un ejemplo de la metodología que utilizan. Los objetivos de este forecast para la sociedad científica, para su sociedad científica está claro, tener un avance de planificación estratégica,
tener una perspectiva multipersonal a partir de una amplia muestra que se extiende por todos los hospitales, ayudar a cada servicio de farmacia a mirar más allá de lo inmediato, y esto es algo interesante, desafíos operacionales, destacar tendencias fuera del ámbito directo de la farmacia, es decir, se les pregunta por cosas que ocurren fuera del ámbito asistencial o fuera de los servicios de farmacia que pudieran quizá llegar a impactar o a tener influencia sobre los servicios de farmacia, y algo tan interesante como estimular el pensamiento, estimular la discusión y estimular el debate, cosa que yo creo que es importante para el crecimiento de una profesión que no quiere quedarse siempre en el mismo sitio. Tienen 5 líneas temáticas que son las que exploran. Aquí os las he puesto en la presentación para que sea más fácil, he intentado traducirlas a nuestro lenguaje. Primero, el valor añadido de los grupos de interés, los stakeholders, exploran esta línea, valor añadido a los grupos de interés. Allí son múltiples, aseguradoras, políticos, ciudadanos, asociaciones de ciudadanos, etc. Impacto en el acceso, variabilidad y equidad de la atención sanitaria. Reinvención de los sistemas de salud en relación con agilidad, flexibilidad y resiliencia, muy estrechamente relacionado pues, con la crisis pandémica que también allí han sufrido, igual que nosotros, en los últimos 2 años. Una cuarta línea, construyendo capacidades personales, y una última de preparando a la farmacia o a la atención farmacéutica, a la farmacia, a la clinical pharmacy para los cambios o para el cambio en general. Y al final de cada línea temática pues, hacen unas Strategic Recommendations for Practice Leaders, es decir, un resumen de los hallazgos para que los puedas tener como base de una posible planificación estratégica de un servicio de farmacia, de un sistema de salud en cuanto a los aspectos relacionados con la farmacia clínica. Voy a ir viendo un poco línea por línea, muy resumido, porque es una presentación bastante densa, pero voy a intentar sacar lo que me ha parecido como ideas más relevantes. En cuanto al valor añadido de a los grupos de interés, ahí está Delivering Value to Stakeholders. Estas son las ideas que ellos hablan y ya lanzo aquí una de las primeras conclusiones del forecast. Hablan de integración en unidades asistenciales, algo que pues una música que nos suena a todos nosotros, puesto que también esta es una idea estratégica de nuestra sociedad científica. Que los servicios de farmacia o sus profesionales se fijen en procesos asistenciales completos, no fragmentados, transiciones entre niveles asistenciales, otro concepto que también nos interesa, y salud poblacional. Es decir, aquí es una primera idea interesante que luego comentaré, que es el intentar mirar hacia el concepto de salud pública, hacia la promoción y prevención de problemas de salud. Y hablan, fijaros ahí, os he transcrito la diapositiva de 5 grandes aspectos importantes. Diabetes, uso de opioides, con el grave problema que han tenido y que tienen ahora mismo de comorbilidad debido a probablemente una mezcla de mala praxis, hiperpromoción, dificultades y fraccionamiento con el uso de opioides, que todos sabéis. Anticoagulación, profilaxis preexposición, VIH, en la anterior sesión se ha hablado de ello, no lo mencionaré, y la vacunación, COVID-19, gripe, etc. Un aspecto en el cual quizá los clinical pharmacies estábamos un poco alejados en los años anteriores o en los tiempos anteriores, pero que el COVID-19 ha venido a poner un papel importante de los farmacéuticos en aspectos relacionados con la vacunación en estos programas masivos, poblacionales y que todos hemos sido protagonistas en nuestro país, pues allí también en Estados Unidos lo visualizan como una excelente oportunidad de valor añadido para esos grupos de interés, en este caso pues las diferentes autoridades de salud públicas que hayan puesto, como aquí en nuestro país, la vacunación sobre la mesa. Y aspectos relacionados con la equidad. Estas serían las cosas más interesantes de esa primera línea en cuanto al forecast 2022. Impacto en acceso, variabilidad y equidad. Estas son las ideas que ellos remarcan. Farmacéuticos identificados como proveedores de salud, es decir, ir más allá del mero medicamento, de la mera tecnología medicamento y centrarse en proveedores de salud, constituirse en proveedores avanzados e independientes de salud y un concepto que me ha parecido interesante que es, bueno, pues un concepto que nació en los años 70,
por la LONDE y algunos otros epidemiólogos, que son los determinantes sociales de la salud y que deben de ser objeto de preocupación y de diana para los farmacéuticos clínicos y para los farmacéuticos de hospital. Situar estos determinantes en los procesos diarios de atención a los pacientes, estandarizarlos, protocolizarlos para que los farmacéuticos los empleen en la mejora de utilización de medicamentos. Determinantes de salud que, como conocéis, pues están relacionados con aspectos como la educación, como el acceso a los sistemas sanitarios, la estabilidad económica, aspectos de comunidad y de sociedad en la que viven los individuos y aspectos relacionados con el medio ambiente y con las relaciones de vecindad. Fijaros que todo esto al final es muy importante en la conservación, prevención o promoción de la salud. Bueno, pues nuestros colegas americanos nos dicen que miremos hacia esta parte, que quizá la hemos tenido un poquito lejos y que tiene que ver con el concepto de salud pública. Siguiendo con esta línea, algo que también nos suena, ¿no?, a nosotros. Una de las ideas que lanzaron es abogar para que los cambios en las políticas estatales y federales, allí lógicamente por su estructuración política es un Estado federal, como sabéis Estados Unidos, generados durante la pandemia se conviertan en permanentes en el ámbito de la práctica farmacéutica. Y esto también pues, es algo que hemos visto aquí. Hay determinados cambios que han ocurrido, que hacen que consideremos que deban de quedarse y deban de articularse en las políticas de prestación farmacéutica, y estoy pensando pues, en teleasistencia, telefarmacia, etc. Pues allí también ellos abogan en esto, en un sistema político diferente al nuestro, pero también demandándolo. La tercera línea que comento son la reinvención de los sistemas de salud en agilidad y resiliencia, entendiendo como agility, agilidad, flexibilidad, rapidez en la respuesta, ¿no? Es lo que yo interpreto en ese título y en el contenido de la ponencia, rapidez en la respuesta y resiliencia. Y claramente lo relacionan con, ahí veis la diapositiva traspuesta de la presentación, con la respuesta a la pandemia COVID. Y también, de nuevo, pues debemos de mirar con cierta satisfacción cómo coincidimos plenamente un poco tanto en lo que ellos consideran que han trabajado y deben de trabajar, como en lo que nosotros hemos trabajado durante esta pandemia COVID en los servicios de farmacia y debemos trabajar. Fijaros, evaluación de nuevas terapias, claramente es un papel de los clinical pharmacists, monitorización de la seguridad de los medicamentos, gestión de desabastecimientos y escasez, allí también la han tenido porque ha sido un problema mundial en ciertos medicamentos en las primeras olas de COVID, nuevos procedimientos y servicios, diagnósticos y evaluación y vacunación, perdonad, otra vez de nuevo la implicación que han tenido los farmacéuticos allí y aquí, y tareas de investigación a la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas en una enfermedad que, como sabéis, aún está por establecer cuál va a ser su mejor tratamiento. Otra línea es la construcción de capacidades personales, y ahí estas son las 6 aspectos que han querido desarrollar. El teletrabajo, ellos visualizan claramente la posibilidad de que parte de las tareas asistenciales que no tengan que ver con un contacto directo con el paciente en el entorno sanitario son susceptibles de teletrabajo por parte de clinical pharmacists. De nuevo, ellos sabéis que son unos profundamente comprometidos con el desarrollo profesional de los técnicos de farmacia en Estados Unidos. Aquí, en esta línea del forecast, sale de nuevo su compromiso absoluto con la formación de estos profesionales, con capacitarles cada vez más y darles cada vez más responsabilidad, precisamente para incrementar la responsabilidad y el valor añadido de los clinical pharmacists. La organización de tiempos para la investigación y formación continuada, esto también es una música que nos suena a todos, ¿no? Es importante que podamos organizar, convencer a nuestros sistemas sanitarios de la necesidad de que podamos analizar los tiempos asistenciales para que sean compatibles con la investigación como fuente de conocimiento y con la formación continuada como compromiso con la asistencia sanitaria y con la mejora continua. Integrarse en las nuevas tecnologías de cuidados y planes de asistencia en remoto. La teleasistencia va a ser una realidad, ya lo es, y se va a desarrollar en los años siguientes, y los clinical pharmacists no pueden estar fuera de las nuevas tecnologías y de los planes de cuidado en remoto o la teleasistencia sanitaria.
Hablan de un plan a 7 años propio de la propia sociedad científica para el desarrollo de tecnologías móviles propias que permitan la asistencia por parte de los farmacéuticos. Y una cosa interesante, cuando hablan de construir capacidades personales, en esa idea siempre de la prevención, prevenir el aislamiento y el agotamiento de esos profesionales farmacéuticos en una situación de transición de un trabajo tradicional presencial a un teletrabajo o trabajo remoto. Como ellos ya visualizan que esos profesionales pueden sentirse aislados, pueden sentirse fuera de los equipos, pueden sentirse agotados, y es necesario establecer estrategias de prevención para que estos profesionales no tengan estas consecuencias que ya también se están viendo en nuestros entornos profesionales y que ellos ya visualizan en el campo de la farmacia clínica. Preparando a la farmacia para el cambio sería la última línea que han desarrollado en el Pharmacy Forecast. Pues ahí hablan de afrontar problemas de financiación de medicamentos por pacientes y organizaciones. Sabéis que, y yo lo he visualizado, es también una de las conclusiones que comentaremos luego, hay verdaderas dificultades en el acceso a medicamentos en una parte importante de la ciudadanía estadounidense por razones fundamentalmente financieras y por razones fundamentalmente de costes. No puedo dejar de citar pues, el trabajo que todos conocemos, que se vuelve a repetir de vez en cuando, como Harvard ya demostró que más del 50% de la quiebra familiar en Estados Unidos es por razones de salud, la quiebra económica, un concepto que en sistemas sanitarios como el nuestro pues, es desconocida. La quiebra económica familiar, de unidades familiares por problemas de salud, pues en Estados Unidos es el 50%, como ha demostrado Harvard y otras entidades investigadoras sólidas con bastante frecuencia. De nuevo, en la preparación de la farmacia para el cambio, los técnicos en farmacia tienen un papel importante, profundizar en las tareas centradas en el paciente, en formarles en el manejo de datos. Los determinantes sociales de la salud vuelven a aparecer otra vez en esta última línea del forecast, la formación en teleasistencia, el desarrollo de soluciones digitales e inteligencia artificial, y de nuevo citan la salud pública como un campo importante asistencial, promoción y prevención de la salud, en la cual los farmacéuticos de hospital, los farmacéuticos clínicos, los farmacéuticos asistenciales tienen que tener desarrollo y tienen que tener protagonismo y tienen que tener competencias. Bien, dejando a un lado el Forecast 2022, que me ha parecido la presentación más relevante del bloque que tuve la fortuna de visualizar allá a primeros de diciembre, me ha parecido interesante, al hilo un poco de lo que he comentado, esta presentación, que es una presentación pues, que en congresos como el nuestro sería absolutamente una rareza y una extrañeza, ¿no? Fijaros, acceso a medicamentos en población desatendida, los unserved patients, población que no accede a medicamentos, que no accede a asistencia sanitaria, la tienen perfectamente cuantificada, la tienen muy caracterizada. Son poblaciones que tienen pocos proveedores de atención primaria, con una alta mortalidad infantil, con valores de indicadores de pobreza elevados y poblaciones de edad avanzada. Y visualizan estas barreras. La cobertura sanitaria, el no tener una cobertura sanitaria les sitúa en ese concepto de unserved patients, los costes de los tratamientos, la inequidad social, los problemas de transporte y localización en un país de una extensión tan brutal como Estados Unidos, donde hay muchas modalidades poblacionales, poblaciones más concentradas, poblaciones más dispersas, las diferencias generacionales y los problemas de disponibilidad o adopción de nuevas tecnologías. Estas son las barreras que posibilitan. Y sobre ello desarrollan, o en esta ponencia se presentó, múltiples, básicamente estas 4 grandes opciones que, como veis, pues son muy llamativas para poder, al menos, el acceso a medicamentos para estas poblaciones. Medicamentos con descuentos minoristas, programas de acceso directo desde el fabricante de medicamentos, de las propias compañías farmacéuticas a pacientes, programas de donaciones de medicamentos, fijaros, y la promoción de medicamentos asequibles basados fundamentalmente en el intercambio terapéutico. Allí se presentaron casos clínicos, a lo mejor de perfiles farmacoterapéuticos de pacientes en los cuales tenían dificultades por costes para acceder a alguno de sus medicamentos y se les proponían en esos casos clínicos pues otras alternativas, un poco parecido a cuando nosotros adaptamos
no por razones económicas, sino cuando adaptamos a lo mejor el tratamiento de un paciente cuando ingresa en el hospital, manejando el concepto de equivalente terapéutico en función de nuestros criterios de selección y nuestras guías farmacoterapéuticas locales, pues allí lo tienen que hacer fuera del hospital por otras razones diferentes, no por razones de selección, sino por razones de acceso. Y lógicamente la promoción, genéricos, biosimilares, entrarían aquí en lo que llaman ellos medicamentos asequibles. Os pongo un ejemplo que os invito a todos los que nos estáis oyendo que entréis, porque es una página web de acceso libre, se llama NeedyMeds. Ahí tenéis un buscador. Esto es una página web que utiliza un paciente que sale de una consulta médica, se le ha prescrito un tratamiento y va a esta página web para ver de qué forma financiera puede acceder a ese medicamento. Es una cosa, pues en países como el nuestro o sistemas sanitarios como los nuestros, europeos, sean modelos de sistema de salud o modelos o modelos Bismarck, pues muy llamativo, ¿no? Podéis hacer la prueba. Yo metí ahí un medicamento como si fuera un paciente. Bueno, pues fijaros, me permite acceder a 3 puntos, un punto de acceso, otro punto donde accedo a cupones, ofertas, bueno, es leyes de mercado puras y duras, ¿no? Y que de verdad es interesante cómo donde están estos problemas tienen que visualizar otras formas de acceder a ellos. Y finalmente me llamó la atención en estos últimos 20 segundos, 2 pinceladas únicamente, estrategias de éxito, ¿no? Podemos hablar que dentro de la gestión hospitalaria, cómo les preocupan las personas, esto es una cosa interesante. Había una presentación de estrategias de éxito donde resumían que debemos los profesionales, las personas, los seres humanos, reflexionar, concretar, priorizar y actuar, ¿no? Definir claves para el éxito profesional y personal. ¿Qué es eso del éxito? ¿Con quién pasamos nuestro tiempo y cómo lo gastamos? Y con quién y desarrollar cursos de acción para modificar nuestras situaciones, ¿no? Y que la profesión, me pareció muy interesante esta diapositiva, debemos de ser todos nosotros una mezcla de pasión, misión, profesión y vocación. Y también tenían talleres sobre eso de lo que se llama éxito profesional. Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para debate, preguntas y lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Ismael. De nuevo, una super sesión y, desde luego, resumir los forecasts no es nada fácil, es complicado, pero da mucho de sí, porque te da una idea muy clara de hacia dónde vamos o hacia dónde creen ellos que deben ir después de esas encuestas masivas a todos los profesionales que están en la sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos, pues, a los 20 minutos de rigor de nuestro compañero Raúl Prats. Raúl es del Servicio de Farmacia del Hospital de Manises. Muchísimas gracias por aceptar el reto, por aceptar nuestra invitación a participar en estas jornadas. 20 minutos para ti y luego, pues, 20 minutos de preguntas de debate, ¿de acuerdo? Fantástico. Adelante, Muchas Raúl, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí ya a estas horas de la tarde. Dar gracias a la SEF y especialmente a Dolors por permitirme estar en esta fantástica experiencia. Sobre todo a Ismael, con el que ha sido muy fácil trabajar, la verdad, y encantado de haberlo conocido. A Amgen por hacer posible año tras año estas jornadas tan interesantes para todos. Y bueno, ya a Clover y a todos los que están detrás de las cámaras nos han hecho muy fácil el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta del Congreso americano es la visión, como se dice hoy en día, la visión 360 de la profesión. Y a mí concretamente me ha tocado revisar la parte 360 que igual en nuestros congresos se ve menos. Lo hemos dividido en dos bloques, calidad y bienestar. Entonces, en el de calidad, para empezar con un poquito de resumen a muchas preguntas que hemos podido revisar, empezamos con la Just Culture, o cultura de seguridad, cultura justa, en la cual no deja de ser el implementar la cultura de seguridad, que todos conocemos diferentes versiones, centrada en los medicamentos de alto riesgo, medicamentos peligrosos, el ciclo de mejora de la calidad y seguridad del paciente, ¿de acuerdo? El centrarse mucho en los errores del sistema con el fin de mejorar, pero aquí, en el Just Culture, sí que hacen bastante hincapié en que la responsabilidad no es solo del sistema, sino que también el trabajador puede tener su cierta responsabilidad. De hecho, dentro del algoritmo clásico de causabilidad de los errores o los incidentes, incluían este pequeño resumen que podéis ver en la pantalla, diferenciando entre un error humano por un descuido o un error puntual, en el cual la acción de los gestores debería ser más el consolar
o aliviar el impacto que pueda tener emocional que pueda tener este error. Luego, los comportamientos de riesgo que definían en aquellos casos en el que el trabajador no ha sido capaz de reconocer el riesgo o pensar que lo que está haciendo estaba justificado, pues en este caso lo que habría que hacer sería entrenarlo, adiestrarlo o mejorar esa percepción del riesgo. Y luego está en un tercer grupo, pues si el comportamiento del trabajador ha sido totalmente inadecuado o incluso hasta voluntario, pues tomar acciones disciplinarias. ¿Vale? Ahora, luego también hacían bastante hincapié en sistematizar la comunicación de estos incidentes, de la forma que se quedan almacenados. Ellos utilizaban una metodología que llaman SBAR, parecida a otras que manejamos nosotros aquí, en la cual pues, buscaban sistematizar, indicar una breve descripción de qué ha pasado, por qué hemos podido llegar a este incidente y finalmente pues, unas recomendaciones para que queden registradas. También hacía mucho hincapié en estandarizar y registrar, supongo que también un poco la cultura americana también un poquito defensiva, el registrar todos los cambios en protocolos y procedimientos para que quede constancia que ha llegado a todo el mundo. Y bueno, un poco os dejo aquí la página web de la empresa que un poco está liderando esta Just Culture y también documentándome para esta revisión encontré que el Sistema Nacional de Salud inglés incorpora en su web un apartado dedicado justamente a la cultura justa. Bueno, seguimos avanzando, pasamos ahora a otra charla que tuvo el Instituto de Uso Seguro de la Medicación en relación a los medicamentos de alto riesgo. Destacaron mucho la oxitocina. Ya sabéis que la oxitocina ya está incluida en los medicamentos de alto riesgo, pero pese a estar ya incluida y tener sus recomendaciones específicas, se han dado cuenta de que en este último año entre un 10 y un 30% de los eventos reportados han sido provocados por la oxitocina e incluso un 25% tuvo su resultado en daño tanto a la madre como al hijo neonato o al feto. Hubo errores de todo tipo, comentaban que al pautar Oxycontin pues pautaron oxitocina sin querer o incluso en un hospital pues una bolsa de fluidoterapia sin marcar finalmente tenía dentro oxitocina, lo pusieron pensando que era un fluido libre de medicación a una embarazada con resultado de una administración errónea, ¿vale? Y las órdenes verbales. Todo esto ha llevado al ISMP a actualizar las recomendaciones. Lo hacen un poco en el sentido clásico de la ISMP de estandarizar las dosis que se utilizan, las concentraciones también y las velocidades. También planteaban la posibilidad de una única concentración de oxitocina para todas las indicaciones, con el fin de evitar errores de dosificación. Recomendaban también bastante la elaboración centralizada en el servicio de farmacia, con el etiquetado por ambas caras para diferenciar de soluciones sin medicación o con magnesio. Y también hacían mucho hincapié en no llevar las bolsas con oxitocina hasta la cama del paciente hasta que éste estuviera prescrito, ¿de acuerdo? Con el fin de evitar administraciones cuando no estaban indicadas. Y el segundo punto del ISMP que merece la pena destacar es que en el 2021 publicaron una autoevaluación de uso seguro de medicamentos llaman periodic settings, en quirófanos, que un poco viene a completar la autoevaluación que tenemos ya en hospitales y en UCIs. Por ello creo que es muy interesante que si podéis acudir a esta autoevaluación y hacerla dentro de vuestros hospitales, pues nos ayudará a todos a mejorar. Seguimos avanzando a un tema que a mí particularmente me gusta bastante, que es el anticipar un poco los incidentes, o aquí llaman desastres, que puedan ocurrir. Aquí tenemos una foto de algo que fue totalmente imprevisible este año, como fue el volcán de La Palma. Bueno, realmente aquí estoy uniendo dos ponencias, una en la que hablaban de grandes desastres, lo que ellos llaman los Black Swan, los cisnes negros. Definen como cisne negro todo evento inesperado o impredecible con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, hablaban del huracán María con el impacto en el suministro de medicamentos en Puerto Rico, o incluso los carticels, ya no tanto un efecto logístico, sino financiero, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer si hay que evacuar un hospital? O una cosa que puede estar muy de moda hoy en día, como es el ciberataque a los hospitales. De hecho, aquí cerca de Madrid, en Torrejón, pues tuvieron un ataque y les dejó absolutamente sin ningún tipo de dato clínico de ningún paciente de la noche a la mañana. Y por ejemplo, en mi hospital también el año pasado hicimos un brainstorming de cómo
anticipar estos ciberataques. Pues aparte de estos grandes desastres, particularmente me gustó que también iban a desastres más cotidianos, unas cosas que nos pueden pasar a todos mucho más frecuentemente, a lo mejor no de tanto impacto, pero en la escena actual de todo en la nube, pues si se nos cae internet, pues podemos tener problemas para encontrar información, o, digamos, comentar el caso de un fallo de impresora de etiquetas, pues a lo mejor tener un cosa tan tonta como tener un borrador indeleble para poder hacer las etiquetas sin que se emborronen, ¿vale? Pues un poco dar la vuelta a cosas que pueden ocurrirnos. Y nos pusieron un caso muy curioso de una adjunta que contaba que estando de guardia, porque todo esto siempre ocurre estando de guardia, se empezó a inundar la farmacia, le mandó un correo a su jefe para ver qué podían hacer, porque no había nada previsto, y su jefe le contestó que estaban en un partido de fútbol, así que le deseó suerte y que al día siguiente le contaran cómo ha ido la cosa. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de prepararnos y anticipar cosas que sabemos que pueden pasar. A lo mejor el COVID no era tan esperado, la magnitud que hubo, pero seguro que tenemos todos en la cabeza cosas que podemos ir anticipando y preparar planes de contingencia. Esto los americanos, que sabéis que lo tienen todo bastante estandarizado, pues tienen una agencia federal de manejo de emergencias, cuya función sobre todo es el facilitar la respuesta y la coordinación entre diferentes estamentos. A lo mejor, pues en caso de una evacuación, a lo mejor no solamente es el hospital, también tenemos bomberos o cualquier otro tipo de ayuda policial o de transportes que nos puedan hacer falta. Dentro de esta agencia federal han de ser un sistema nacional de manejo de incidentes, en el cual pues, es un poquito el procedimiento que contaba mucho en esta presentación para hablar de prepararse, y hablaban de este ciclo que podemos traducir como de estar listos, que se asemeja mucho al típico ciclo de mejora de la calidad, en el cual tienen un plan que es identificar los riesgos, luego organizar o ver qué equipamientos hacen falta para responder a cada riesgo, enseñar a los trabajadores, finalmente hacer simulaciones con el fin de evaluar cuál ha sido la respuesta y mejorar continuamente la respuesta y el plan de contingencia. El objetivo, como os comentaba, siempre es identificar los riesgos, establecer cuáles son los riesgos más importantes y anticipar los planes de contingencia, y no solamente limitarse a los grandes incidentes, sino también a los pequeños, que seguramente sean los que más nos pasen. Y para esto disponen de una herramienta que ellos llamaban de evaluación de vulnerabilidad a riesgos, el cual permite organizar los riesgos en función de su probabilidad y el impacto que va a tener tanto en recursos humanos como en suministros, como en la continuidad de la actividad, ¿vale? También decían que sería importante adaptarlas a cada entorno, no solamente me refiero al hospital, sino también incluso por departamentos. Lo que puede ser un riesgo para un departamento puede no serlo para otro. Y también recuerdan que esto se hiciera de forma anual, así como llevar un registro de incidentes que vayan ocurriendo a lo largo del año, ya que la forma de hacer esta evaluación es fijándose en cosas que han ocurrido previamente. Y este registro nos ayudaría a facilitar la elaboración de esta evaluación. Aquí veis un Excel que te bajas del enlace que os he puesto ahí debajo, es totalmente gratuito, y bueno, pues te permite, con las probabilidades y con las instrucciones muy sencillitas, saber qué riesgos tenemos más prevalentes. Y como resumen de estas dos charlas, pues comentaban que es importante que el servicio de farmacia tenga un comité de emergencia específico con representación de todos los estamentos, con el fin de obtener puntos de vista diferentes de cada riesgo y cada solución posible. Realizar la evaluación de riesgos te ayudará a prevenir tanto catástrofes de origen humano, natural o tecnológico, y lo que os comentaba del registro. Y muy importante, en las iniciativas en una base de iniciativas de prácticas de la ASHP para el 2030, nos dicen que los farmacéuticos tenemos que participar asumiendo roles claves en los equipos de respuesta a las emergencias. Bueno, eso es una cosa que va a venir y que tenemos que estar listos para coger ese toro. Luego tuvimos unas charlas de la Joint Commission. Aquí fue un formato que a mí particularmente me resultó interesante, que se llama Meet the Expert, y el propio auditor de la Joint Commission venía y nos contaba lo que ellos consideran que es importante, en qué se fijan, cómo evalúan, con el fin de facilitar la certificación.
Eran 2 charlas, sí que era que estaban centradas en hospitales del entorno rural, pero bueno, aprovecharon un poco para hacernos un repaso a todas las cuestiones. Para empezar, en un entorno COVID, pues el online frente al presencial, nos comentaban que lo que han hecho ellos ha sido requerir toda la información vía online, con documentos enviados directamente a ellos. Se hacen revisiones previas, incluso con algún tipo de teleconferencia para aclaración de puntos. Y finalmente, con el fin de minimizar las visitas a los hospitales, pues se hacen una única visita cuando está ya todo claro, con el fin de validar in situ lo visto en los papeles y proceder a la certificación si procede. Procedieron a hacer 4 clarificaciones sobre las recomendaciones del 2020-2021. La primera era acerca de la titulación de dosis, en el cual se habían encontrado muchas no conformidades, y entonces decían que ellos iban a fijar mucho en que estudian todos los ítems que comento, podéis ver en la pantalla, incluyendo parámetros fisiológicos en los que se base la titulación o que la enfermedad tendrá que basarse para ajustar los medicamentos. Luego también nos comentaron las gráficas en bloque, que esto hace mención a que la titulación de dosis en pacientes críticos puede no ser posible su prescripción con antelación, con lo cual permiten abrir bloques de 4 horas en las cuales se registre en formato de texto libre, como podéis ver en la pantalla superior derecha, registrando qué medicamentos se les ha puesto, con qué ritmos, de acuerdo, y en qué se basó la titulación. También permite el uso de terapias multimodales en pacientes críticos, tanto con fármacos vasoactivos, analgésicos o sedantes, en los cuales el médico prescribe los fármacos titulación de dosis en base a unos parámetros fisiológicos. Se pueden prescribir varias alternativas en función de diferentes situaciones del paciente, de forma que la enfermería, previa capacitación, pueden, en función de estos parámetros fisiológicos, optar por un medicamento u otro de los prescritos. También, como calificación, dicen que se hace mucho hincapié en que el paciente, la autonomía del paciente para elegir su propia terapia. Entonces, el médico tenía que prescribir, o si podía prescribir varios equivalentes tanto en vías de administración como equivalentes terapéuticos, el paciente podía elegir aquel que se adaptara mejor a su situación, bien porque fuera menos potente o menos invasivo o con menores dosis. También hicieron mucho hincapié en las bolsas intravenosas preperforadas, haciendo referencia a que en planta toda bolsa que se perfore se tiene que utilizar 1 hora como máximo desde la perforación, o si estamos hablando de salas blancas, que se contara el tiempo de caducidad de la mezcla que se vaya a administrar justamente desde que se perfora la bolsa. Esto está pensado un poco en aquellos hospitales en los cuales se elabore la medicación, por ejemplo, de quimioterapia, el día de antes, pues la caducidad no contaría desde que se administra el medicamento, sino desde que se perfora la bolsa por primera vez, ¿vale? Esto también hace mucho hincapié en que se fijan. Y finalmente, otra clarificación fue la autoverificación o la autovalidación farmacéutica. Esto comentan que no es un criterio joint commission, que de hecho ellos solamente están dispuestos a aceptarlo en pacientes del ámbito de las urgencias, en las cuales a lo mejor no es tan fácil la validación farmacéutica, y que era más un concepto de empresas de software que lo venden como un punto de mejora, pero que ellos realmente solamente aplican esos casos. Incluso se planteaban que se fijan mucho en el hospital cómo ha resuelto, cuando el paciente pasa de urgencias a hospitalización, esas autovalidaciones cómo se gestionan. Bueno, vistas clarificaciones, entramos en los futuribles para el 2022. A este nivel destacar 3 líneas. Decían que ellos se van a fijar mucho, yo he traducido un poco como PROA, que es lo que tenemos aquí en España regulado, ¿vale? Los estándares de administración de antibióticos están en fase borrador, con lo cual solamente nos dijeron unas pinceladas, como era que iban a exigir que se implementaran guías clínicas para 4 casos, como son la neumonía adquirida en la comunidad, las infecciones del tracto urinario, infecciones de piel y tejidos blandos, y así como el uso inapropiado de test de orina si no hay sintomatología de infección urinaria. Y también que estuviera documentada la adherencia a por lo menos una de estas guías. Y en tercer aspecto también se fijaría mucho en el establecimiento de indicadores de días de terapia por antibiótico o de uso de antibióticos adaptados al CDC, al Centro de Control de Enfermedades americano. Decían también que en aquellos países en los cuales no está el CDC, pues intentarían comprobar que se adhiere al organismo equivalente o que en caso de no haber recomendaciones, pues acabar en el CDC.
La USP 797 de la versión de estériles, tenemos todos mucha ilusión en ver que van a publicar. Lamentablemente, la fase de comentarios públicos terminó en enero y hace un par de días me metí a ver si habían publicado algo, pero todavía no estaba publicado, con lo cual no puedo contaros lamentablemente nada, aunque sí que manejaban un poco la idea los auditores de que se iban a fijar mucho en la capacitación de los elaboradores. ¿De acuerdo? Que iban a fijarse mucho en que hubiera un refresco de conocimientos técnicos, que se demostrara con evaluaciones periódicas, tanto de conocimientos como de técnica aséptica, como de cultivo de puntos de dedo o de llenado de volúmenes. Bueno, esto espero que en breve salga adelante y podamos revisarlo. Y el tercer aspecto que decían que para 2022 iba a suponer para ellos un punto de interés es la insulinoterapia. Sabéis que ahora mismo ya no hay una única concentración de 100 unidades mililitro, ahora tenemos también presentaciones con 300 unidades mililitro, hay mucha variedad de dispositivos, mucha variedad de especialidades. Entonces, dicen que van a fijarse mucho en que cada hospital desarrolle una política institucional en la cual se recoja cómo tiene que ser la prescripción, cómo manejar el que el paciente aporte su propio dispositivo. Esto también en líneas con el ISMP se fija mucho en cómo se maneja ese tipo de medicación, ya que si acaba en la nevera del control de enfermería, pues podemos tener algún riesgo de infección cruzada, administración cruzada. También la autoadministración, cómo formar al paciente a los cuidadores, y bombas inteligentes en las cuales sabéis todos que, aunque ayuda mucho a prevenir errores de medicación, han aparecido otros errores como son la posibilidad de errores de librería o de fatiga de alertas o de otro tipo, como que se puedan reprogramar. Y finalmente nos plantearon las no conformidades que han tenido en los procesos de auditoría entre enero de 2020 y 2021, que esto lo he traído para que veáis que en hospitales, lo que ellos llaman no críticos del entorno rural, pues todavía tienen un 49% de no conformidades en el tema de administración, acorde a la prescripción, o en el almacenamiento de medicación, o en la elaboración segura de medicación tienen hasta un 17%, un poco para que veáis que es conveniente hacer revisiones que posiblemente encontremos puntos de mejora todos en nuestros ámbitos. Y bueno, pasamos al bloque de bienestar. El tiempo pasa bastante rápido, ya me queda prácticamente un minuto. Bueno, el congreso de este año ha estado muy orientado al bienestar, tanto el burnout, como hemos visto en otras ediciones, como que la sesión inaugural la hizo Simone Biles, que todos la conocemos porque los Juegos Olímpicos de Tokio decidió decir basta, antepuso su salud mental un poco a las exigencias y a las expectativas de la gente. Un poco nos contó la importancia de estar bien mentalmente para obtener unos buenos rendimientos. También cómo la autoexigencia nos lleva nos acerca al agotamiento psicológico y físico. Y el paralelismo que veo yo aquí, que es esta imagen que a mí siempre me ha gustado mucho, es que nosotros, totalmente aplicable a la farmacia, porque por cada intervención que hacemos hay un gran trabajo de formación, de revisión y muy intenso. De acuerdo, que nos centra un poquito esa búsqueda de excelencia, nos puede llevar a ese agotamiento. Entonces, ya digo, se ha revisado muchas veces lo del burnout. Aquí solamente destacar que previo al COVID ya era bastante alto, que las bases emocionales del agotamiento que todos conocemos se le unen todo lo que pasó en el COVID, pues, en el inicio, la incertidumbre, los miedos que todos teníamos. Eso a lo mejor un poquito va desapareciendo, pero están apareciendo las sobrecargas laborales, el sufrimiento por compañeros, ¿de acuerdo? Todo eso está llevando a un grado de estrés que además estuvo muy interesante porque pusieron un vídeo en el cual entrevistaron a farmacéuticos que contaban su experiencia y casi todo el mundo acaba diciendo que cuando han experimentado algo ha sido agotamiento psicológico y tendencia al aislamiento, ¿vale? No solamente en lo laboral, sino también en casa, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante manejarlo. Y un poquito presentaron unas entrevistas, unas encuestas en las cuales decían que el 80% de los farmacéuticos han experimentado algún tipo de burnout en esta época de pandemia y nos decían estrategias a 3 niveles para mitigar este agotamiento. En el trabajo, evidentemente, a la medida de lo posible, ya que aquí no tenemos, por desgracia, la mano de obra o los profesionales que tienen
en Estados Unidos, pues cambiar tareas o cargas de trabajo, incluso plantear algún tipo de taller de inteligencia emocional para manejar el estrés. A nivel individual, como comentaba antes, es muy importante no aislarse, entonces tejer redes de apoyo social o familiar, hacer una autorreflexión personal que convierta en positivo para evitar este tema de aislarnos, ¿vale? Técnicas de reenfoque, y en casos muy graves, pues terapias programadas como pues, grupales o tutorías personales. Y con esto, pues Dolors, lo dejo aquí de momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Otra gran sesión, otro gran resumen y de nuevo complicado. Toda la parte de calidad metida en 20 minutos es importante. Se ha quedado mucho fuera. Bueno, ellos siempre le dan muchísima importancia a toda la parte de calidad, con lo cual de nuevo ha sido complicado. Vamos a revisar las preguntas. Yo creo que tenemos unas cuantas preguntas. Os animo a todos los que estáis al otro lado de la cámara que lancéis preguntas a Ismael y a Raúl. Tengo aquí unas cuantas. Bueno, pues la primera es... voy a hacérsela a Ismael, si te parece. Muy bien. Respecto a las dos últimas líneas del forecast del 2022, ¿tú qué destacarías de ellas como estrategias más de futuro? Porque quizás son las que nos has contado un poco menos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, por razones de tiempo me he detenido menos. A mí me ha llamado mucho la atención, podría citar tres cosas, ¿no? Que yo creo que aquí... También en España estamos en esa línea, pero no con la potencia allí. Primero, el papel de los técnicos de farmacia, me parece esa preocupación por su capacitación, por su progresión, por tenerlos presentes, por ir aumentando sus competencias, creo que es algo interesante. Segundo, el giro, o más que el giro, el abarcar también aspectos de salud pública, la promoción y la prevención de la salud, creo que es un papel de los clinical pharmacies y quizá en eso también me pareció muy relevante. Y los aspectos también, al hilo un poco de lo que ha comentado también Raúl, la preocupación que tienen pues, por sus profesionales, ¿no? Eso me llama por aspectos preventivos, por anticiparse a problemas que puedan tener pues, en temas de teletrabajo, en temas de sobrecarga asistencial. Raúl comentaba los aspectos de errores de medicación, no estaba en las ponencias que yo he visto, pero sí esa preocupación, ¿no? A mí eso me parece muy interesante y muy relevante que lo coja también como bandera una sociedad científica, que también debe de asumir ese tipo de cosas, ¿no? Yo me quedaría con eso, con esas tres ideas. Y una cosa, de tus presentaciones me ha gustado mucho el tiempo para la formación. Sí. Que igual nosotros metidos siempre en la vorágine del día a día. Y para la investigación. Para la investigación. En la misma idea lo daban, decir, tratemos de organizar nuestra asistencia, nuestros sistemas sanitarios, nuestros servicios de farmacia para que pudiera haber tiempo de desarrollo formalmente establecido para la formación continuada y para la investigación. Quizá la formación continuada sí que probablemente en esto se han hecho grandes esfuerzos y ahora pues con las nuevas tecnologías pues se hace mucho más compatible. Pero la investigación sí que yo veo que es un tema en el que necesariamente debemos de tener, si queremos hacer investigación y aportar conocimiento al desarrollo científico por parte de los farmacéuticos clínicos, el visualizar cómo encajarla en nuestras responsabilidades asistenciales, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y no solo formación continuada, sino también formación a nuestros residentes, a la especialización, sí. ¿No? Es una tarea, es un trabajo, requiere un tiempo, requiere una estructura y eso también es algo que yo creo que ellos tienen muy desarrollado y nosotros quizá también, pero que deberíamos de darle quizá un poco más, ¿no? Necesario. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí las pocas sesiones que vi de este tema, creo que cuidar a los pacientes es importante, pero le dan muchísima importancia a cuidar al profesional y cuidar al equipo como tal. Entonces, ¿alguna estrategia? ¿Os dieron visteis algo que nos daban alguna estrategia? ¿Nos daban alguna manera, alguna idea de cómo podemos hacer esto? En alguna sesión de burnout seguro que se comentó. Bueno, la sesión para cuidar al equipo, de un poquito las guías maestras que he comentado antes, pero también hablaban mucho también de selección de personal. Al final yo creo que también es importante cuando quieres mantener un equipo, el ver qué personas entras pues es muy importante. Me acuerdo, de hecho, hubo una charla, ahí el proceso de selección de residentes, por lo visto lo hacen vía entrevistas, y bueno, pues contaron algunos trucos para incorporar a residentes, en este caso selección de personal. También habían temas de ergonomía,
a la hora de elaboración, que fueron también bastante interesantes. Esto es muy interesante. A veces no le damos mucha importancia y eso es cuidar muchísimo a nuestros técnicos y a nosotros mismos. El tema es de ergonomía, de que a veces no estamos ni bien sentados ni tenemos las estructuras adecuadas, las infraestructuras adecuadas para hacer un buen trabajo. Pero fíjate que llegaban hasta el punto de vista de analizar hasta las sillas. Había un debate de silla versus banqueta, ¿vale? Ganó más la silla, aunque con las complicaciones de limpieza y demás de la sala blanca. También cuando a veces hemos escuchado a los técnicos, ¿no?, que cuesta llenar grandes volúmenes de jeringas o infusores, pues en este caso siempre hacían mucho hincapié de Se comentó en una sesión, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una sesión única y exclusiva. Fue muy interesante, fue casi 1 hora y media dedicado solamente a ergonomía, un poco eso, la visión 360, lo que se preocupan por el equipo y por el bienestar de la gente. ¿Y esto cómo encaja, Ismael, en lo que tú has comentado de que a lo mejor con este teletrabajo, esta separación o dispersión de los equipos, los compañeros, los profesionales puedan sentirse aislados, solos, fuera del equipo? ¿Cómo encaja con todo esto? Porque esto ha venido para quedarse, está claro. Y más en zonas rurales, como tú bien has comentado. Pues, ¿cómo lo encajan? A mí la idea que más me gustó, claro, hay que ver cómo articularla, es la idea de prevenir. Es decir, saber que esto va a llegar, es decir, va a haber un porcentaje de nuestros equipos que van a tener estos problemas. Entonces, no ser reactivos, sino ser preventivos. Es decir, trabajar esto también dentro de la formación, es decir, como autoexplorar y como poder ser consciente de que algún profesional va a tener que necesitar ayuda antes de que tenga una baja o antes de que tenga un problema más serio. Y los fenómenos de aislamiento de trabajo en equipo pues no dieron grandes soluciones. Probablemente haya que pensar en temas de rotación de personal, temas de adecuación de puestos de trabajo, temas de, aunque haya teleasistencia o teletrabajo asistencial, pues no sean siempre los mismos profesionales, haya foros de comunicación y de grupales, a lo mejor 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Yo la idea que me gustó mucho es la de prevenir. Esto es una realidad, vamos a prevenirla desde el principio. Antes de que llegue. Antes de que llegue. Porque si llega, vamos a estar en mejores condiciones o vamos a poder minimizar el daño, ¿no? Que es un poco la tarea preventiva. Esta es la idea que a mí más... Tenemos que pensar en... A mí me gusta también que tú en tu revisión del forecast también lo planteabas, el teletrabajo. Sí. Que a lo mejor es una cosa, a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados a valorarlo, estamos muy acostumbrados así al despacho o el equipo cercano, pero yo estoy viendo en entornos cercanos a mí, seguro que también nos pasa a vosotros, gente que está valorando mucho, a lo mejor no todos los días, porque evidentemente el distanciamiento también es una pega, pero igual la posibilidad de un teletrabajo, un cierto número de días a la semana, puede ayudar también a mejorar el entorno de trabajo. Estos serán temas que desde luego se tendrán que tratar en estos próximos años, ¿no? Seguro. Y yo creo que todos visualizamos que una parte del trabajo de alto valor de un farmacéutico clínico puede hacerse en teletrabajo perfectamente, hoy día con las nuevas tecnologías, sin disminuir ni un ápice probablemente ese valor añadido. No estoy pensando en aspectos relacionados con la evaluación de medicamentos, con desentrañar la evidencia que haya sobre eficacia y seguridad de un ensayo clínico, ese tipo de cosas. Sí, posicionamiento, ¿no? Todo eso. Posicionamiento, elaboración de protocolos. Hay una parte, no toda, pero hay una parte, igual que el trabajo de otros colegas con los que trabajamos, médicos, enfermeras, etcétera. Quizá los cuidados de enfermería visualizamos menos, pero seguramente también una parte de los cuidados de enfermería puedan hacerse con teleasistencia, ¿no? Pues es interesante, sí. Sí. Y otra cosa que también me ha chocado de tu presentación es este Hazard Vulnerability Assessment. ¿Esto crees que podemos aplicarlo de alguna manera o en algún sentido en nuestro día a día para intentar otra vez prevenir y crear nuestros planes de contingencia en caso de catástrofes, que esperemos que no pasen, pero por si acaso? ¿Qué es eso, Hazard Vulnerability Assessment? ¿Es un checklist o qué es? No, esa herramienta estaba más destinada a organizar los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta que ponían en el cual, en base a unos criterios muy sencillitos, lo podéis ver si lo descargáis, da unas probabilidades y ordena los riesgos. Igual la herramienta para detectarlos era eso que comentamos, el tema de registrar qué incidentes ocurren a lo largo del año, que a lo mejor lo que no se apunta no existe y se puede quedar en el olvido. Y con ese registro, y en base también a lo que te comentaba mucho, a un histórico de lo que ha podido ocurrir en la zona, evaluar qué riesgos puede tener de catástrofe. Para mí, más que catástrofe,
ahí también incluía errores más diarios, pues una inundación o que se caiga la nube. O, por ejemplo, hoy en día se nos cae la nube, que tenemos un montón de documentos ahí subidos. ¿Qué hacemos, no? Pues un poco... Es un fenómeno, también decía mucho el sentarse un grupo de farmacéuticos o con otros técnicos o enfermerías si tenemos en el servicio, sentarse y hacer un poquito brainstorming, a lo mejor cada X tiempo, para detectar qué incidentes podrían pasar. ¿De acuerdo? De nuevo, prevenir, y yo creo que el forecast, el Joint Commission, la parte calidad, los dos van hacia esa prevención y a esa, busquemos cómo podemos mejorar lo que tenemos en base a prevenir que no suceda, ¿no? Prevenir que no suceda. Es una obsesión para nosotros, prevenir, prevenir y prevenir. Bueno, entramos ya en los últimos 5 o 6 minutos. No sé si tenéis alguna cosa más a comentar, algo que os ha quedado en el tintero, es muchas cosas a repasar, no sé, algo más que queráis comentar, que queráis discutir de lo que habéis visionado en vuestras ponencias. Bueno, a mí me gustaría, un poquito en cuanto al formato, ¿no? Sí, en los por ejemplo, highlights, lo que queráis. Comentamos que el formato presencial, yo creo que a todos nos gusta, un poco por la cercanía, el ver compañeros y demás, pero la verdad es que el Congreso americano, yo no tuve la suerte de estar en la última SEF, no pude, pero sí que he estado en el americano, y la plataforma digital virtual aporta una serie de cosas que yo creo que tenemos que valorar. Por ejemplo, el disponer de las presentaciones en diferido para ver algunas que no hemos podido ver, tener el material. Y bueno, también hemos visto algunos tipos de sesión que aquí tampoco tenemos, que también... Seguro que vosotros que estáis en Barcelona... Bueno, miraremos a ver si nos lo podemos llevar para el próximo congreso, pero como por ejemplo... A mí me gustaba mucho, hemos comentado también a micrófono cerrado, el tema de las mesas de pequeñas con participación activa de la gente. En mi caso, el tema de tema con expertos, pues es muy positivo tener delante de ti a alguien que maneja una materia que te pueda asesorar sobre cómo hacerla, creo que es muy positivo. Perfecto. ¿Y tú, Ismael, tienes algo más a comentar? No añado nada más. Yo creo que lo hemos comentado mucho Raúl y yo, que hemos tenido que coparticipar en este asunto, y es verdad que es una plataforma, pues, para mí espectacular, ¿no? La que hemos podido disfrutar en base a esta experiencia, de a pesar de la distancia, de que interaccionas, de que tienes los materiales rápidos, muy buena calidad, formatos muy variados, ¿no? Con muchas posibilidades de participación a pesar de la distancia, y yo creo que esto es muy interesante para tomar nota de nuestras reuniones científicas, de nuestros congresos y de nuestras jornadas, ¿no? Pues yo, si os parece bien, vamos a cerrar el coloquio. Claro. Para esto, pues voy a intentar coger una o dos conclusiones de cada una de las dos sesiones, bueno, de cada uno de los ponentes, con lo cual serán unas 8 o 9 conclusiones. Entonces, si os parece bien, pasamos a las conclusiones. Voy a revisarlas. Muchas gracias. Pues estamos ya en la parte final de esta primera tarde de las jornadas Post-Mid-Year 2021, y voy a leeros en realidad tengo 9 conclusiones que son las que hemos podido sacar compartidas con los ponentes de las sesiones de esta tarde, y voy a leerlas directamente porque no quiero equivocarme. Nuestras conclusiones, que lo que quiero es recordaros lo que nos han comentado. Rocío nos ha dicho que los nuevos antibióticos betalactámicos con inhibidores de las betalactamasias serán el futuro en el tratamiento de las infecciones por microorganismos gram positivos resistentes, pero hay que utilizarlos con prudencia para evitar la aparición de resistencias. También nos ha recordado que es posible y muy recomendable el empleo o la farmacoterapia oral en infecciones óseas y osteoarticulares, como es el caso de la osteomielitis. Parece que producen iguales resultados en cuanto a eficacia, menos riesgos para los pacientes y posiblemente beneficios económicos. Que el futuro se prevé con fármacos de liberación sostenida o de larga acción,
y eso supondrá menor frecuencia de administración en nuestros pacientes, con menos visitas a nuestros hospitales, principalmente para pacientes con patologías crónicas. Que los pacientes críticos con infecciones por gérmenes gram positivos resistentes, la diana terapéutica de vancomicina debe ser el área bajo la curva 24 horas dividido por la MIC, y el valor debe estar entre los 400 y los 600. Y Sonia nos ha comentado que esto puede calcularse mediante técnicas bayesianas. Y ya en esta segunda sesión, Ismael nos ha resumido el Forecast 2022, que en las principales líneas estratégicas, o lo que podemos destacar de estas líneas, es que una vez más inciden en la integración del farmacéutico en actividades asistenciales, en las transiciones entre niveles asistenciales y en los pacientes con terapias crónicas, y que todas nuestras nuevas actividades, logísticas, roles del farmacéutico que han aparecido estos últimos meses, años, han venido para quedarse, como es el caso de la telefarmacia, el teletrabajo, incluso el manejo de desabastecimientos y, como no, la inteligencia artificial, algo que veremos mañana. También nos ha hablado de unos talleres de éxito para profesionales basados en 4 verbos: reflexionar, concretar, priorizar y actuar. Y ya finalmente Raúl ha hecho una revisión exhaustiva y muy buena de todo lo que se comentó en calidad respecto a las normas del ISMP. Nos ha alertado sobre el uso de oxitocina. Nos ha dicho que se acaba de publicar una autorización para uso seguro de medicamentos en quirófano, que tienen ese Hazard Vulnerability Assessment para las revisiones y para la creación de contingencias en catástrofes, en catástrofes de varios tipos, y como la Joint Commission, que los expertos les comentaron que los puntos claves quizá eran los PROAS, el USP 797, que está pendiente, como os ha dicho, y el programa de insulonoterapia. Y como no, hemos cerrado con todos los temas de salud física y emocional y psíquica del profesional, el burnout. Está claro, tenemos que cuidar a nuestros pacientes, pero también tenemos que cuidarnos nosotros y nuestros equipos. Sin más, cerramos la sesión de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo mañana a las 4 de la tarde puntuales de nuevo para seguir con la segunda jornada de estas sesiones del Post Mid-Year 21. Adiós, descansad y hasta mañana.